Muy buenas y muchísimas gracias a Romina y a Jackie por darme la oportunidad de estar aquí. Sí, de forma virtual. Hubiese sido un placerazo cruzar el mapa para estar con vosotros presencialmente, pero no ha sido posible. Así que, de nuevo, gracias a Jackie y a Romina por permitirme hacerlo de esta manera y llevaros un mensaje maravilloso de un recurso precioso que es el testamento vital. Soy Ruth Mogollón, soy una absoluta apasionada por la vida en todos sus ámbitos, incluyendo el final de vida. Así que voy a adentrarme con vosotros y a presentaros este tema maravilloso que después otras colegas van a acercar muchísimo más ya desde el punto de vista directo de vuestro país. Yo os voy a lanzar generalidades. Vengo trabajando en el testamento vital desde hace 4 años en alma, corazón y vida, porque se convirtió por un evento en mi misión, en mi propósito, en el que me levanta cada día y me motoriza a vivir con alegría. Así que voy a compartiros una presentación y espero hacer esto lo más dinámico y amable posible para que para vosotros también sea algo cordial, que ver, que escuchar, que recibir y que podáis sentir que este es también un recurso que se llena de amor para vosotros en cada una de las palabras que vayáis rellenando en él si en algún momento decidís ponerlo en marcha. Para mí el testamento vital, como dice aquí, es un acto de amor que alivia a Dios. Y es un acto de amor que podemos poner en marcha hoy mismo. No le demos tiempo a que se haga tarde. Imaginaros desde ya en un entorno como este sobre vuestro escritorio, con una foto de vuestros seres queridos, reflexionando sobre lo que ha sido vuestra vida y lo que queréis que sea vuestra vida hasta el último día e incluso después. Pero vamos a comenzar, como diría una muy buena amiga, por el principio. Vamos a empezar honrando a esa persona que nos dio este recurso, a Luis Carner, un hombre maravilloso, un activista por los derechos humanos, un abogado en Chicago, que junto a Peter Benenson cofundan juntos Amnistía Internacional. Luis Carner fue el creador del primer testamento vital, de Living Wills. Fijaros una cosa, que testamento siempre hemos hecho referencia a eso que nos permite hacer la repartición de los bienes después de muertos. Pero fijaros qué clave, vital, testamento vital, algo que estaba diciendo que queríamos, pero antes de morir. Y justo a través de esa reflexión de qué queremos antes de morir, también se empieza desde entonces a hablar de la eutanasia, tema controvertido donde los haya. Puede que en este momento, incluso cuando escuchan la palabra, algo por dentro se remueve. Bueno, pues este abogado crea ese documento con una idea principal, y era evitar el encarnizamiento terapéutico, evitar que los médicos, en ese afán de cuidar la vida, extender la vida, a pesar de que esa vida ya no tuviese vida, valga todo este juego de palabras, y que cesasen esos tratamientos que ya no eran útiles porque no te iban a devolver al estado de salud que tenías originalmente. Imaginaros en este momento que estáis en una cama, que habéis perdido la conciencia, que no tenéis voluntad para decidir, que habéis empezado un proceso de final de vida y vienen a pincharos para mirar cómo está el azúcar. ¿Creéis que tiene sentido si vuestra vida va a seguir en un proceso que le va a llevar a la muerte? Lo dejo para que vosotros reflexionéis. Vamos a seguir adelante porque en esta lámina yo siempre llamo la atención para que vosotros ahora mismo empecéis a reflexionar. Pensar en vuestros seres queridos, vuestros padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, cónyuges, parejas, la persona con la que compartís vuestra vida, la persona que veis a primera hora de la mañana cuando abrís los ojos. Posiblemente vivas solo, sola, sole. No pasa nada. Tú eres la persona más importante en este proceso de vida, porque justamente de ti es de quien vamos a hablar. Vas a pensar también en tus mascotas.
Y por supuesto, en tus mejores amigos, en tus mejores amigas. ¿Y por qué? Porque todos ellos tendrán algo que ver con tu testamento vital. Vamos a seguir adelante. ¿Ya tienes esos nombres en tu mente? Si tienes una libreta, posiblemente vayas anotando, porque sí está bien que empecemos a tomar conciencia de quiénes van a ser esas personas que en un momento de altísima vulnerabilidad, de enfermedad, de accidente, van a estar a nuestro lado. Y a quienes vamos a proteger también con nuestras decisiones, con las más íntimas, con las vitales. Así que piensa en tu padre, en tu madre, en tus hijos, en tus hermanos, hermanas, en tu pareja, en ti mismo, en ti misma, en tu mascota y, por supuesto, en tus mejores amigos. Estos son datos españoles y yo sé que son un poco crudos, pero es que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en España se presentan de esta manera y mientras estuve investigando en otros países, incluso en Estados Unidos, las estadísticas eran muy similares. Estos son los datos que podéis ver en este QR que veis aquí, lo podéis escanear en este momento y vais a encontraros con estos datos que si han cambiado en algún caso, pues puede ser, porque estos son de hace unos días cuando estaba preparando esta charla. Estas son las 15 causas de muerte más frecuentes en España. Ya sé que es muy duro así de sopetón, me encuentro con esto, pero es que estamos hablando de duelo. Y aunque hay cantidad de duelos, hoy yo me voy a enfocar a ese duelo que se presenta tras la muerte. Y hoy en día la muerte en España se presenta pues principalmente por enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, por cáncer de bronquios y pulmón, por demencia, por insuficiencia cardíaca, enfermedad hipertensiva, por Alzheimer. Y de ahí en adelante, otra lista. ¿Y por qué traigo este dato hoy aquí? Porque resulta que todos quisiésemos o hemos soñado de una forma idílica a morir ancianos o a morir durmiendo. Ese sueño de acostarme a dormir y no despertar. Pero resulta que la longevidad, la senilidad, la vejez en España es la causa de muerte número 51. Y yo muchas veces le digo a los pacientes, una cosa es tener una senilidad saludable y otra cosa es haber estado arrastrando la vida hasta una edad en la que incluso muchas personas mayores ya dicen y lo dicen claramente y se lo dicen a sus familiares, yo ya me quiero morir, yo ya cumplí. Pero también hay procesos de envejecimiento con enfermedad que se alargan de una manera insospechada y sorprendente y llevan a las personas a padecer eh, envejecimientos enfermos, largos, en unas condiciones que posiblemente ellos nunca habían reflexionado como lo estás haciendo tú en este momento. Entonces, no sé cuáles son las 15 causas de muerte más frecuentes en Argentina, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en el Cono Sur, ni en Colombia. Y menciono Colombia, yo os diré más adelante por qué. No lo conozco en muchas partes del mundo, pero te invito a que tú, que estás en tu país, cualquiera que sea, investigues cuáles son las causas de muerte más frecuentes en tu país. Porque lo que me he encontrado es que las 4 principales siempre son esos infartos, esas enfermedades isquémicas del corazón, esas tumoraciones, esas demencias de muchos tipos, incluso de Alzheimer. Entonces, tengamos en cuenta que si el caso se parece a lo que es la media internacional, hay muchas posibilidades de que todos, incluyéndome, antes de morir, porque nos apaguemos con la longevidad, pasemos por algún tipo de enfermedad. Miremos las estadísticas de cuántas camas están en este momento llenas en nuestros hospitales. Ellos no querrían estar allí. Y ninguno de ellos, sea cual sea la enfermedad que estén padeciendo, ninguno salió algún día a la calle diciendo, voy a ver si me encuentro con una enfermedad que me lleve a mi final de vida o a pasar un largo tiempo de convalecencia antes de ello. Y bueno, esto es importante que lo tengamos presente, que las familias quisiésemos estar todas, sí, siempre, eternamente,
pero desafortunadamente no sucede. Y algún día, por algún motivo y posiblemente por una enfermedad, alguien falta. Comencemos ese duelo. Por eso yo te invito a que hoy empieces a reflexionar de qué manera quieres impactar en la vida de tus seres queridos, de tus padres, y ellos te tienen que sobrevivir, que es algo de lo más duro que cualquier persona que piense en ello, porque pensamos si sobrevivimos a un niño pequeño, pero un hijo es un hijo en cualquier edad, pero si es un hermano, una hermana, una pareja, un amigo, ¿de qué manera queremos impactar a nuestras familias? ¿Qué mensaje queremos dejar? ¿Qué legado emocional queremos dejar en ello? Pues posiblemente, de cómo nos hayamos relacionado con cada una de estas personas, ya estaremos dejando una huella imborrable en cada uno de ellos. Así que esto de lo que vamos a hablar hoy también hace que esa huella todavía sea más indeleble y que le imprima muchísimo, muchísimo más amor a cada una de las palabras que en este testamento vital podamos reflejar. Y esta es la forma en la que todos querríamos morir, en paz, tranquilos, acompañados, serenos. ¿Por qué? Porque cualquier experiencia a la hora del final de vida va a dejar una huella. Y en muchas ocasiones, desafortunadamente, la huella es dolorosa, es de sufrimiento e incluso de soledad. Y resulta que es que este tipo de situaciones se presentan constantemente. Y puede que tú que en este momento lo estás viendo, estés pensando, oh, Ruth, pero si esto me devolviese la vida, yo lo querría. Claro, yo también, por supuesto. No vamos a verlo todo como bueno o malo. No, nada es bueno o malo en general. Es sencillamente que llevemos a la reflexión de si esto sirve para devolverte a un estado de salud. Vamos a decir bueno, porque si decimos óptimo, yo creo que a nuestras edades posiblemente óptimo, pero un estado de salud que digas tú es que vale la alegría vivirlo, maravilloso. Pero ¿y si no? Si estar conectado a todos estos aparatos no llevaran tu salud a una recuperación, a poder volver a disfrutar del día a día, de tus seres queridos, de lo que acostumbrabas a hacer habitualmente, ¿querías estar conectado a ellos? Es sencillamente eso lo que venimos a reflexionar. Y como Luis Kapner puso en su Living Wills, en su primer testamento vital, evitar o aceptar los tratamientos que nosotros conscientemente decidamos que queremos recibir o rechazar. Así de sencillo. Ya sé que escucharlo por primera vez, si es tu primera vez, puede resultar un poco chocante, pero definitivamente si estás aquí y estás escuchando, esto va a sembrar en ti esa primera reflexión. Y de ahí en adelante, ese árbol va a dar raíces y también va a dar frutos, porque tú también te vas a volver esa semilla en terreno fértil para otros. Y bueno, esta es la historia de Ruth Mogollón, acompañar a este hombre maravilloso, Pablo Mogollón, en sus últimos meses, en su proceso de vida, que no sabíamos que iba a ser de final de vida, pero en el cual su cerebro se iba achicharrando, iba perdiendo conocimiento. Un hombre con carrera, doctorado, maestrías, hablando 5 idiomas de forma autodidacta, en un momento dado, a partir de sus 74 años, empezó a esfumarse. Y a esos 79 me escogió a mí para acompañarle en estos últimos meses en su proceso, en el que me regaló momentos brillantes, pero no os puedo dejar de decir que fue el momento y el proceso más devastador de mi vida, tanto así que perdí 16 kilos en 20 días. Esto por mencionar alguna de las situaciones, y os digo que no es el régimen que puedo recomendarle a nadie, porque fue tremendamente devastador. Y todo esto me llevó a esta experiencia en la UCI. 25 de marzo del 2020. ¿Os suena la fecha? El día 13-14 a nivel mundial nos habían condenado al encierro por una pandemia.
y siempre me justifico, papá no murió de COVID. Cuando una persona tiene demencia, en el caso de mi padre tipo Alzheimer, puede que empiecen a desarrollarse situaciones en contra de la vida. Una de esas, olvidar cómo caminar correctamente, cómo comer y tragar, cómo respirar. En el caso de papá, había un golpe tras otro, y aunque le estuviésemos mirando fijamente, se caía. Eso fue duro, ver a papá en esa situación. Y una de esas caídas me golpeó tan fuerte que hizo que esa desconexión que había neurológica se acelerase de una forma tremenda. Y ese 25 de marzo del 2020 entrábamos en la UCI. A mí me pedían que estuviese todo el tiempo como me veis ahí, con el EPI, con la máscara, con las gafas, con 3 pares de guantes. De todas formas, os voy a decir que me quité la mascarilla tantas veces pude para besarle y besarle y besarle y besarle. ¿Sabéis qué sucedió? Algo tremendo. Con 48 años y medio, se acerca una persona y me pregunta: ¿qué hacemos con el caballero? ¿Lo sedamos o lo intubamos? Yo llevaba ya para ese momento unas 12 horas sin parar de llorar, viendo a mi padre en un estado en el que no me gustaría ver a nadie. Su vulnerabilidad a flor de piel. La mía, con 48 años y medio, creo que me sentía en ese momento como una niña de 4 años y 8 meses, viendo a su padre en una situación tan cruel y sin tener ningún tipo de herramienta para ayudarle. Encima el servicio médico aterrado, un miedo espantoso. En sus ojos era: ¿qué hacemos? Porque posiblemente médicamente tuviesen una idea, pero estábamos en pandemia y ellos tampoco tenían en ese momento herramientas y recursos para dilucidar si papá padecía de COVID o no. Tanto así que le hicieron los análisis que llegaron un mes después de su fallecimiento. Papá falleció 2 días después de esa entrada. Realmente nos acompañó la soledad, porque nos miraban desde la pantalla de la salita en la que estábamos papá y yo, de ese box, pero no eran capaces de entrar. La persona que entró 2 veces a mirarle las constantes parecía un astronauta. Al final tenemos una muy buena relación, porque gracias a esa persona pues yo pude ir paso a paso siguiendo la evolución de papi. Papi murió como veis, con su mano sobre la mía, y en ese momento yo sentí que me entregaba una misión de vida, porque después de verle padecer de esa manera, yo me preguntaba: ¿habrá formas diferentes de hacer las cosas? Y yo pensé que iba a salir de ahí a descubrir no sé qué, pero ya estaba descubierto, y eso fue maravilloso. Por lo tanto, el proceso y momento más devastador de mi vida se volvió el más mágico y maravilloso, porque papi me regaló mi misión de vida, un propósito que me levanta todos los días con una alegría impresionante, para cada vez a más personas llevar este mensaje, esta herramienta, este recurso, que es el testamento vital. Y bueno, preguntas y respuestas, preguntas fáciles, respuestas importantes. ¿Qué es un testamento vital? Un testamento vital es un documento en el que tú vas a dejar explícito qué quieres y qué no quieres, si en un momento tal, ya sea por accidente, por enfermedad, por una situación súbita, pierdes la voluntad y no puedes dilucidar qué quieres en ese momento. Por lo tanto, son esas decisiones que debemos tomar anticipadamente. No vamos a esperar a tener una enfermedad, porque realmente nunca sabemos en qué momento se puede presentar o cuándo hay un accidente. Como les he comentado yo a muchas personas en entrevistas que me han hecho en televisión, en radio y en la prensa, ¿qué sucedería? Y esto os va a tocar la fibra, perdonadme, pero yo no vengo aquí a regalarle el oído a nadie. Venimos a hablar de realidades. ¿Qué sucedería si hoy, saliendo del lugar en el que te encuentras o en el lugar en que te encuentras por una situación, quedases en coma? ¿Qué instrucciones tienen tus familiares, tus médicos, de acuerdo a lo que tú deseas y ha sido tu biografía? Así que, como es algo que sucede todos los días, sin previo aviso, te invito a que estas reflexiones que vas a hacer hoy
empieces a plasmarlas cuanto antes. Y en muchas ocasiones sucede algo, y es que no sabemos qué queremos, pero sí lo que no queremos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, ya habéis escuchado el caso de mi padre con Alzheimer. Seguramente ya si pasas de los 20, 30 años conozcas a alguien que ha padecido un cáncer o que está en el hospital por mucho tiempo o que ha padecido o ha pasado por un coma. En fin, situaciones tan complicadas que desde el mismo momento en que nos las presentan, dilucidamos que hay un final de vida de por medio que se presagia más pronto que el de otras personas. Así que este testamento vital, como os digo, es un documento escrito, en el cual vamos a reflejar todos esos tratamientos médicos que deseamos recibir o rechazar en caso tal de que se presente una situación clínica en la cual nuestra vida no va a volver, va a haber una enfermedad que es irreversible, que nos va a generar un desasosiego, incluso en este momento, si lo estás pensando, estás sintiendo, wow, esto me podría pasar a mí. Sí, igual que le ha pasado a tantas otras personas antes. Así que qué importante tomar decisiones cuanto antes. Qué importantes los representantes y los testigos. Esto es muy bonito porque en Argentina tenéis a los escribanos y a las escribanas que os pueden orientar. Incluso tenéis a personas maravillosas en asociaciones como el Faro, que os pueden guiar y orientar y que seguramente os van a dar mucha información de cómo se hace en Argentina. Pero un representante, como le digo yo a todo el mundo, es esa persona que va a hablar por ti cuando tú no puedas hacerlo. Va a ser tu voz, pero va a ser tu voz, ¿por qué? Porque has hecho tu testamento vital, lo has hablado con esta persona está de acuerdo en representarte. Y si en un momento dado algo se va a hacer que tú no estás de acuerdo y que esta persona sabe fehacientemente que no lo estarías de ninguna manera, será como el Cid campeador. Se pondrá entre la cama y el médico y dirá, no, esta persona tomó sus decisiones y vamos a hacerla respetar. Y tú estarás pensando, Polín, pero si en Argentina esto no es legal, vamos a ver, hay algo que sí es muy importante tener en cuenta, y es que cada vez más los médicos están desarrollando una compasión y una empatía maravillosa y están dejando de sentir que la vida es su responsabilidad y están empezando a rendirse a la realidad de que la vida por sí misma tiene un final y que ese final, aunque tenga una situación clínica, no es el fracaso del médico, es la victoria de la vida. Llega un momento en que tenemos que morir y esto es algo que sucede y que los médicos cada vez se están haciendo más responsables de que incluso ese final de vida sea amable, sea agradable, sea compasivo. Por lo tanto, muchos de ellos ya están con las ideas claras de acompañar ese proceso de final de vida para que sea el mejor. Estos representantes van a hablar con nuestros médicos y con el sistema y van a decir, hay un documento. E incluso en tu país, aunque no sea legal, presentemos el documento. No importa. Todos tengamos ese documento redactado, hablado con la familia. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo y facilitando las decisiones a los médicos. Si tú has tomado una decisión de si llevo tanto tiempo en una situación irreversible, por favor, permíteme continuar el camino de la vida hacia la muerte. Y tú se lo manifiestas como representante a este médico porque tú amas a esta persona o sencillamente te has comprometido, aunque no tengas las mismas filosofía de vida que esta persona, dices, yo voy a representarle. Y tú le presentas estos datos al médico, vamos a dejar en sus manos que su empatía y su compasión le permitan tomar las mejores decisiones. Y los testigos, lo único que van a decir es que tú estabas en pleno uso de facultades mentales en el momento que redactaste tu documento. No tienen más responsabilidad. Hablando de cuidados paliativos, sedación paliativa o eutanasia, pues definitivamente yo os puedo comentar cómo está la situación en España. Cuidados paliativos, sí, siempre y para todos. Ojalá cuando escuchemos cuidados paliativos no fuese solamente final de vida, pero hacen falta tantos equipos de cuidados paliativos que cuando lo escuchamos siempre pensamos que hay una persona que está justamente en ese proceso de final de vida. Pero sí, cuidados paliativos para todos.
y esa sedación paliativa? Vamos a evitar el dolor y el sufrimiento de esa persona que ha empezado el camino y que algún día decidió, si mi cuerpo de una forma natural puede transitar hasta la muerte, por favor, evitarme el sufrimiento, evitarme el dolor. Estará la sedación paliativa. En España, desde junio del 2021, la eutanasia o el suicidio médicamente asistido son legales. Llegará el momento en que todos tengamos conciencia de que la vida es un regalo, más no una obligación. Y si tú en tu voluntad tienes el no mantener un estado irreversible que te genere un sufrimiento intolerable, que puedas tener la opción de solicitar que se anticipe la muerte para evitar todo lo que acarrea el mantener una vida con una no vida, en mantener la existencia. Por supuesto, yo quiero que conozcáis opciones y que las redactéis. Incluso en España, cuando no era legal la eutanasia, muchas personas escribían en su documento que algún día fuese legal la eutanasia y mi condición estuviese dentro de ese marco que se ha establecido para ello, quisiera acogerme a ella. Y han podido recibir esa ayuda para morir en el momento que ha sido plausible hacerlo. ¿Qué hacer antes y después de la muerte? ¿Qué acompañamiento quieres tener? Y os voy a decir cositas más emocionales. ¿Qué música quieres escuchar? Aunque tú no tengas voluntad para tomar decisiones, sigues estando vivo y eres el protagonista, la protagonista de esta película, de tu película. ¿Cómo quieres que esté la habitación? ¿Quieres que esté tenue? ¿Quieres que esté abierta? ¿Que haya mucha luminosidad? ¿Quieres algún aroma en especial? ¿Quieres escuchar a alguien que te lea algo que a ti te gustaba? ¿Quieres que llamen a alguien en especial que te acompañe? ¿Alguien que te hubiese gustado ver antes de esa situación y que no llegó a tiempo mientras estabas en pleno uso de tus facultades mentales? Piensa todo este tipo de cositas. Incluso piensa quién te gustaría dejarle una nota especial por si acaso un día de estos la vida os separa porque tú decides partir antes y te gustaría dejarle plasmadas esas letras de amor, de cariño, de Ho'oponopono, de decir, lo siento, quiero, este es el momento de partir, gracias. Y después, ¿vas a donar tus órganos y tus tejidos para darle una segunda o tercera oportunidad a otra persona o no? Es igual de respetable, tú decides. ¿Qué tipo de celebración quieres al final de tu vida? Las personas que me conocen saben que si algún día, porque corresponderá, yo muero, en esa velación, en ese tanatorio, habrá música, habrá salsa, habrá vino y habrá celebración. Seguramente alguien echará alguna lágrima, porque espero que alguien me eche en falta, pero yo quiero que haya celebración y que ese velatorio se parezca a mí, que tenga vivacidad, que tenga alegría, que tenga positivismo y que enseñe a las personas, incluso con ese momento, que la muerte también puede ser amable, alegre, agradable y divertida. ¿Pero por qué? Porque es como yo quiero vivir. Pero ¿sabéis qué es lo más importante? Que la persona con la que yo comparto mi vida lo sabe. Por lo tanto, espero que ese día se le haga tan sencillo sacar el vino que más me gusta, que se escuche la vida es un carnaval y que la gente a mi alrededor. Y bueno, ¿a quién protege el testamento vital? A ti principalmente, vamos, la persona más importante en esta historia es el protagonista. ¿Y quién es el protagonista? La persona que está padeciendo ese final de vida sin voluntad. Y después, seres queridos, para que nadie tenga que escuchar nunca más, señora, ¿qué hacemos con el caballero? ¿Lo sedamos o lo intubamos? Y tú, sintiéndote la persona más desvalida del mundo, no tengas ni idea de qué decirle a esa persona. Imaginaros en esa situación, es complicadísimo tomar una decisión. Yo creo que ni aunque yo hubiese sido médico hubiese podido hacerlo correctamente. Así que tomemos las decisiones, porque imaginaros en este momento y vuestras parejas, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestra, bueno, por supuesto, vuestra mascota o vuestros amigos estarían en posición completamente certera de saber que hubieseis contestado vosotros a ello. Por lo tanto, ¿en manos de quién están las decisiones? ¿Las mías? ¿De mí?
para que la persona con la que yo comparto mi vida tenga la tranquilidad de poder acompañarme desde el amor y no tener que estar pensando en tomar mis decisiones. También es muy importante que después de tomadas todas estas decisiones, nos sentemos con las personas que van a estar ahí para nosotros y hablemos de esto. Posiblemente sean momentos de muchísima complicidad, de muchísima comunión, de alguna lágrima y muchas sonrisas, compartiendo sobre algo que habitualmente no se habla, pero que a partir del momento que se haga, os va a estrechar, va a haber un lazo que os va a unir para siempre, y el día que pase, si sucede, y esperemos que no suceda, pero si sucede, esta persona pueda dar los pasos con una ligereza y con una tranquilidad abismal. Y bueno, ¿por qué os presento el caso de Vincent Lambert? Fijaros, del 2008 al 2019, esta persona tuvo un accidente y en ese accidente quedó clínicamente desconectado de la vida. Y este es de esos casos que a mí me ha hecho temblar por dentro. ¿Cómo puede suceder que al no haber un testamento vital, las familias, en vez de unirse y aunarse para ayudarse a tomar decisiones, desafortunadamente, este caballero lo que vio es como entre su vida y su final de vida, sus familias se quebraron, porque no pudieron amarrarse y enlazarse por él, sino que todos y cada uno tenían diferentes posiciones. En este caso, hasta el Papa tuvo que ver, porque hasta él llegaron las súplicas de ambos bandos para tomar decisiones. Y esto podéis googlearlo, vais a encontrar información impresionante. Lambert contra Lambert, madre contra esposa. Imaginaros, 11 años en esta situación mientras el hombre estaba clínicamente, cerebralmente, ya fuera de este mundo. Ahora puedes evitar conflictos como este, ¿cómo? Redactando tu testamento vital. En la propia familia de este hombre, los padres, la hermana y un hermanastro eran partidarios de mantener vivo a este caballero. Vaya, perdonad que se ha quedado ahí una palabra por medio, pero no voy a dejar de continuar. Mientras su esposa, 5 hermanos y hermanas y un sobrino se oponían a prolongar el tratamiento que lo único que hacían era extender la vida, hasta que al final esto fue al Supremo y el Supremo avaló que este hombre podía morir en paz. En este caso, ¿sabéis lo que sucede? Que es Lambert contra Lambert, no todos unidos a favor de Lambert. Por lo tanto, en estas situaciones lo que puede suceder es que terminen como el Rosario de la Aurora, divididos, sintiendo que unos ganaron y que otros perdieron, cuando el que estaba perdiendo cada día que pasaba era él, que estaba esperando el que sucediese algo, y la decisión ni siquiera fue de la madre o de la esposa, fue de la corte. Así que esto es lo que podemos evitar. Ahora bien, también hay casos absolutamente maravillosos que con el permiso de la familia, y por supuesto lo he tomado muy especialmente porque os voy a presentar a una familia argentina, que ha sido para mí un regalo divino, porque en esta familia que veis con esas preciosas sonrisas, Juliana, ¡buah!, nos deja un legado absolutamente maravilloso. Y de estas 3 mujeres, ¿quién es Juliana? Pues Juliana es esta preciosa mujer que está en estas fotos, que también pensó en su mascota mientras redactaba su testamento vital. Y su madre Mónica Struce, llegó a mí a través de Nani Villalba en uno de los 10 cafés que facilito mensualmente, y a partir de ese momento nos hemos unido las 3 y Mónica hoy se dedica en alma, corazón y vida a apoyar a otros padres que se ven obligados a despedir a un hijo. Así que ya sabéis en este momento que Juliana es una de estas 2 peques. Juliana es esta preciosa niña que durante 10 años padeció una enfermedad y la llevó a la muerte. Pero algo absolutamente mágico y maravilloso es la fortaleza de una niña que a un mes de cumplir sus 18 años, con el acompañamiento de Mónica, su madre, redacta su testamento vital. Pero no os lo voy a comentar yo.
lo va a hacer Mónica. Así que os invito a que escuchéis. Vamos a ver si nos da la oportunidad esto de hacerlo correctamente. Y voy a ver que estén para compartir el sonido correctamente y poner mucha atención porque Mónica os va a comentar qué sucedió. El testamento vital para nosotros fue un alivio enorme, pero fundamentalmente fue un alivio para la existencia de Julie. Julie tenía tan solo 17 años y una tarde en la que solíamos merendar y hablar en profundidad sobre la vida, ella me planteó una preocupación que la tenía muy mal, que era sobre el destino de su perrito Mirko. Ella me dice: mamá, yo necesito que cuando yo ya no esté, te hagas cargo de Mirko y que lo cuides y lo protejas como si fuese su mamá, y que pases a ser su mamá adoptiva. Yo obviamente asumí ese compromiso muy feliz y muy orgullosa de que me haya elegido. Pero también fue un disparador para nosotras, para darnos cuenta de la importancia de dejar todo ordenado. Que Julie tuvo paz, esa tarde tuvo menos dolores y durmió, pudo descansar. Evidentemente era algo que la preocupaba. Cuando pasaron los días, el tema lo volvimos a retomar y le propuse escribir en Word qué era lo que ella quería hacer, cómo quería que fuese su despedida. Y en esa conversación le digo: bueno, ¿qué hacemos con tu herencia? Ella me plantea: mamá, entre risas y bromas, ¿de qué herencia me estás hablando si tengo 17 años? Yo miro a su alrededor y le digo: esto es tu herencia, tu mundo, tu primer osito de peluche, tus cartas de amor, esa pulsera que te regaló el chico que te gusta, tu diario íntimo, ese que no querés que nadie vea, tu celular. Ella en ese momento pensó y me dijo: sí, mamá, tenés razón. Y comenzó a escribir en Word una y otra vez, hasta que un día, en el mes de octubre, me dijo: mamá, ya está listo. Y ese documento vital ella lo tituló Mis últimas intenciones. En esas últimas intenciones ella me explicaba qué quería que yo hiciera cuando el momento llegue, que la bañe, que la maquille, que le prepare una corona de flores y un montón de detalles que yo realmente ignoraba. El día de su velatorio, no puedo decir que fue un día de fiesta porque obviamente no lo fue, pero fue un momento de una satisfacción interna muy profunda, muy difícil de poner en palabras, que yo estaba rindiéndole un tributo a Julie. De tanto sufrimiento, estábamos haciendo lo que ella necesitaba, lo que ella quería, lo que a ella le hacía feliz, con la música de Freddie, con himnos, con una ópera de fondo. Y luego, pasados los días de su partida, me encontré con una sorpresa que alivió el sufrimiento de tener que empezar a pensar qué hacer con sus cosas, qué hacer con el osito, qué hacer con sus discos, qué hacer con sus cartas, con su diario, con su celular, porque todo estaba detallado. Y entonces sentimos como familia que estábamos respetando su dignidad, no solo hasta el final del día de su velatorio, sino también posterior a su muerte, que respetamos su dignidad hasta el final. Y eso es hermoso, porque hace de ese sufrimiento terrible que es la pérdida de un ser amado, un adiós más amoroso, más humano. Por eso te invito a que, si estás cuidando a alguien en el final de su vida, que hagas un poquito más de esfuerzo. Yo sé que es difícil, son momentos muy duros, y uno siente que está cansado, que el corazón está destrozado, pero es un poquito más. Es ese amor incondicional que te va a impulsar a acompañar al otro, a hacer ese testamento vital, y que ese testamento vital haga de esa persona amada una persona digna hasta el final. Gracias.
Bueno, esta mujer maravillosa es Mónica Struse, es una mujer que me regaló de verdad conocer la vida de su hija, El que que, mm, que me ha hecho muy feliz y me permite honrar a Julie en mis conferencias. Y hoy para mí es un verdadero placer presentarla en Argentina. La licenciada Mónica Struse tiene su Instagram y podéis localizarla para que ella sea vuestro apoyo. Y estos son otros casos conocidos aquí en España y vosotros podéis también googlear casos que sean conocidos en Argentina. Ramón San Pedro es un caballero que escribe este libro, Cartas desde el Infierno, 25 años postrado. María José Carrasco es esta mujer que veis aquí arriba y esta mujer recibió la ayuda de su marido para partir porque aquejada de una enfermedad neurodegenerativa no le permitían en ese momento y su marido de una forma súper compasiva logró ayudarla. Carmen Elías, una actriz conocidísima en España, aquejada por el Alzheimer también, antes de desaparecer de las pantallas, escribió un libro porque sabía lo que venía. José Díaz, un chico súper joven que con 30 y pocos años consume de una forma accidental metanol y esto le lleva a perder la movilidad, el habla, la vista y su madre y su hermana empiezan una lucha con él, o sea, a favor de él, solicitando su muerte digna, su eutanasia. Y lo llamo muerte digna porque lo era para él. Él quería morir de una forma anticipada porque lo que venía era una evolución tremenda eh, de esas condiciones vitales que cada vez eran peores. A los 33 años, el año pasado, por estas fechas, recibía la autorización para esa ayuda para morir y lo veréis, podéis mirar los periódicos españoles y los tres compartían la alegría de que él recibía la noticia que deseaba escuchar. Morir en paz es un derecho. En muchos lugares todavía no es legal. Llegará, sigamos esperando con paciencia, perseverando. Pero mientras tanto, podemos tomar nuestras decisiones, no lo dejemos para mañana, porque mañana puede ser tarde. Así que muchísimas gracias por haber atendido este mensaje, por haberos permitido llegar hasta este momento. Y de nuevo, Romina, de nuevo, Jackie, muchísimas gracias por permitirme dirigirme en este congreso de duelo a vuestra audiencia. Soy Ruth Mogollón, me vais a encontrar tal cual en las redes sociales. Mensualmente estoy haciendo un taller gratuito para la redacción de este documento, para que os acerquéis más y más y más y más a este documento. Igualmente, mensualmente, estoy facilitando una reunión que se llama Death Café. Son reuniones amorosas, confidenciales, privadas, virtuales, en las cuales podemos compartir todos los avatares alrededor de la muerte, del duelo, de lo que sentimos, de lo que experimentamos, de nuestros miedos, de nuestras creencias. E incluso he tenido a personas absolutamente maravillosas, cada una de ellas, preparándose para su propia muerte. Así que muchísimas gracias, estoy a vuestra disposición, en mis redes encontraréis muchísima más información, mi página web está en evolución, pero recordad siempre que la vida es hoy, lo que estamos atravesando y las decisiones que no tomemos también serán decisiones y si le dejamos nuestras decisiones al azar, puede que nos juegue una mala pasada como se la jugó a papá, porque yo nunca sabré si él hubiese querido morir intubado. Yo os puedo decir que ante esa pregunta yo nunca di una respuesta concreta. Yo solamente le dije a ese médico lo que pudo salir de mi corazón. Haga todo lo que pueda para que este hombre se calme. No supe preguntar nada más. Tampoco sabía qué quería él. Y los médicos decidieron intubarlo para que muriese 2 días después. ¿Tenía sentido? Hoy en día sé que no. Pero en ese momento yo no tenía la respuesta que hubiese querido, la suya. Soy Ruth Mogollón y os agradezco este momento. Gracias, gracias, gracias.